foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio y como cada semana abrimos este espacio de la energía del cambio. Esto lo hacemos de la mano de Solabria, que es la comercializadora que tenemos en Cantabria de energía renovable. Y en esta ocasión vamos a hablar de educación con alguien que tiene mucha experiencia en este ámbito, como es José Antonio Sánchez Rada, que forma parte de Ecologistas en Acción, pero que ha sido director de colegio hasta hace 4 días, se puede decir. Muy buenas, José Antonio. Hola, muy buenas. Y además socio de Solabria. Y socio de Solabria, con lo cual tenemos como combo completo de cosas aquí. Bueno, tú has sido parte de la comunidad educativa de Cantabria durante mucho tiempo. Yo creo que todavía seguro que te queda todo ese bagaje de relación con gente de edades muy tempranas, pero tú ahora estás, digamos, en una especie de misión que es seguir en lo educativo, pero hablando desde Ecologistas en Acción y para aprender qué es lo que estamos viviendo, esto que llamamos la emergencia climática o también emergencia desde un punto de vista ecosocial. Cuéntanos un poco qué es lo que tienes en mente. Sí, yo creo que tenemos que partir por definir muy bien la realidad en la que estamos, ¿no? Y estamos, como tú bien has dicho, en una emergencia ecosocial que tiene las dos patas. Por un lado lo eco y por otro lado lo social, ¿no? En lo eco estamos, pero entre mal, pésimo y fatal, no sé, podemos elegir entre esa graduación, ¿no? O sea, de los 9 límites del planeta que se establecieron unos investigadores científicas, de los 9 límites ya hemos pasado 8, nos hemos cargado 8 y hay uno que no vamos mejor, el de la capa de ozono, porque cambiamos los aerosoles, pero los cambiamos por unos productos que perjudican al cambio climático, hacen daño al cambio climático, o sea, que haciendo trampa. En uno hemos mejorado, pero haciendo trampa. Entonces, esos 9 límites planetarios pues son desde la emergencia climática, que yo creo que no se puede hablar de cambio climático, hay que hablar de emergencia porque ya es algo urgente, no es que esté cambiando un poquitín el clima, que haga un poco más de calor, no, es que es una emergencia, la pérdida de biodiversidad, que nos cargamos la naturaleza, estamos destrozando la biodiversidad y nos vienen pandemias, o sea, como la que hemos tenido, ¿no? Y así todo, ¿no? Los océanos se están haciendo cada vez más ácidos por el CO2 y entonces está siendo un desastre. Así todo, los suelos se están degradando. Entonces, por ahí, por la parte ecológica, es que hay que trabajar mucho y rápido y urgente. Pero por la parte social ya estamos viendo guerras, migraciones, injusticias sociales, bueno, pues desigualdades, cada vez más desigualdades entre pobres y ricos, los temas contra la mujer, pues cada vez estamos peor, aunque parezca que avanzamos. Entonces, en los temas sociales, pues tampoco se avanza. Por tanto, ese es un punto de partida que yo creo que deberíamos de llegar a consenso, que no lo digo yo, lo dice el panel de expertos de cambio climático, que son 30.000 científicos y científicas de todo el mundo, y que, bueno, vemos ya que como estamos en temas sociales, pues también lo vemos, ¿no? Es el punto de partida, ¿no? Bueno, cuando nos referimos a enseñar sobre este tipo de cuestiones a personas que tienen 4 o 10 o 15 años, evidentemente el lenguaje tiene que ir adaptándose, ¿no? También a las personas a las que te diriges, lo primero para que lo entiendan y lo segundo para que lo vayan incorporando y que cada vez les suene un poco más esta música de tenemos que comportarnos de una manera diferente porque si no, no sabemos cuán de apocalíptico puede ser el futuro que nos espera, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la educación es importantísimo para intentar ralentizar este deterioro ambiental, para intentar frenarlo si podemos y ya sería pues en revertirlo, ¿no? Ir a mejor. Entonces, para esto necesitamos la educación, necesitamos ya el día a día, pero el futuro que van a ser nuestros niños y niñas. Y claro, tenemos que adaptar el lenguaje a ellos
y tenemos que ser insistentes. Y esto no es, desde algunos sectores de la derecha o de la extrema derecha, pues hablan de que esto es meter una ideología o que es manipular a los niños y niñas. No, no, es que estamos hablando de derechos humanos, de objetivos de desarrollo sostenible, de equidad, de justicia, de paz, de igualdad. Estamos hablando de eso. O sea, si a eso le llamas ideología, pues bien, ideología, ¿vale? Pero es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro que hay que adaptar el lenguaje y ser muy insistentes, todos los equipos docentes, todos los equipos educativos, y no solamente la educación formal, colegios, institutos, sino la no formal. Ahí estamos, Ecologistas en Acción, por ejemplo, intentando poner nuestro granito de arena, todas las organizaciones sociales, y luego la educación informal, que ya es las casas, los grupos de amigos, tal. Tenemos que incidir en la educación en su conjunto. Y claro, esto es una cosa que se tiene que incorporar en los centros educativos. Ya directamente puede haber asignaturas que lo recojan, pero claro, esto no sucede en todos los centros educativos. Los hay en Cantabria, ya hemos conocido ejemplos en esta misma sección de centros educativos que sí lo tienen incorporado, que sí lo hacen, que tienen, que llevan a cabo actividades con los alumnos, pues o cada semana o cada poco tiempo al menos, para sensibilizarles. Pero ¿cómo llegar a todas partes con esta misión que tenéis en Ecologistas en Acción? Sí, está claro que hay que incidir, por un lado, en el funcionamiento del centro, en los equipos directivos. Eso es muy importante, porque un equipo directivo se lo crea y trabaja en esta línea, en las compras que hace y en la vida, en el día a día, en las actividades que se organiza fuera del aula y dentro del aula. Dentro del aula hay que dejar claro una cosa: la ley actual, con sus defectos, con sus problemas, pero contempla todos estos aspectos. En el perfil de salida, que es lo que la LOE dice, el alumnado al acabar la etapa obligatoria tiene que tener estas características, tiene que haber adquirido esto. Pues en el perfil de salida se habla del pensamiento crítico, se habla de la igualdad, de la justicia, de la equidad. Por tanto, podríamos decir que un profesor o profesora negacionista de todos estos temas, que se diga yo no, esto no lo abordo en mis asignaturas, en mis clases, está incumpliendo la ley, está fuera de la ley, es un antisistema. Entonces, y luego, bueno, pues eso, lo que hagan el equipo directivo. Por otro lado estaba lo que se hace dentro del aula, y por otro lado está lo que podemos hacer desde organizaciones como la nuestra, como Solabria, como lo que podamos hacer para influir, ayudar al profesorado, ayudar a las familias, ayudar al alumnado a interiorizar todos estos temas. Desde luego que importantísimo, y la verdad es que lo de educar en el ámbito ecosocial no solamente es en colegios o institutos, es que quienes ya hemos salido de esa zona, de esa parte de la vida, de la formación, pues quizá tampoco vendría mal, ¿no? Que fuera algo que se hablase incluso en centros de trabajo. Si piensas en empresas que puedan tener 10, 20, 30 trabajadores, quizá también sería un debate interesante y un explicar el por qué se habla tanto de esto últimamente y no se hablaba cuando éramos más pequeños, y por dónde están las consecuencias de lo que hacemos cada día también, ¿no? Sí, fíjate que si entendemos la educación, como decía antes, en un sentido amplio, pues entraría esa pata que tú estás diciendo, de las personas adultas en todos los ámbitos de trabajo, de ocio, etcétera, ¿no? Entonces, claro que tenemos que llegar a todos los ámbitos. Llegar a la empresa, pues es complicado, porque, bueno, pues generalmente están a ganar dinero. O sea, estamos en un sistema capitalista que lo que prima es el lucro, ¿no? Yo gano el máximo dinero posible, y a mí la naturaleza pues me importa poco. Y bueno, ya sabes que hay todo el greenwashing o el ecopostureo, ¿no? Entonces las empresas, si quieren tener un poco el lavado verde, hacer que hacen, pero luego cuando rascas un poquitín sobre sus prácticas, pues no funciona, ¿no? Por tanto, meterse a veces en el mundo de la empresa capitalista es complicado. La otra cosa es la economía social, ¿no?
que ahí sí que hay un margen dentro de las cooperativas, como Solabria o como otras cooperativas, que dices, bueno, pues tienen otra finalidad social. Estaba pensando que el llevar el mensaje, digamos, a todos los hogares o a la mayor parte de la población posible, podría incluso incorporarse algún vídeo cuando tú te pongas el capítulo de una serie en casa, que antes te salga un anuncio que hable de, bueno, pues que sepas que las consecuencias de ir a trabajar en coche son no sé cuáles y que haya una serie de vídeos divulgativos que te puedan servir y eso que los tengas tan al alcance de la mano que los puedas ver antes de un vídeo de YouTube, antes de una película en el cine, por ejemplo. Pero también estaba pensando en dónde encontrar el equilibrio para no saturar con el mensaje, porque muchas veces si lo quieres expandir demasiado, a veces empiezas a aburrir a quien tienes al otro lado y puede decir, bueno, ya están los pesados estos del cambio climático diciéndome lo que puedo o no puedo hacer en mi vida. O sea, a nivel comunicación es también un poco complicado, José Antonio. Mira, es muy complicado. Nosotros pues, en Ecologistas en Acción, por ejemplo, lo hemos tenido ahora en la Asamblea en Alicante, Asamblea Confederal, y pues estábamos debatiendo si seguir en X o no seguir en X, de si abrir cuentas en TikTok, en Instagram, etcétera, donde está la juventud y con utilizar otro lenguaje, otras cosas para llegar a la gente, ¿no? Yo a veces no sabes, no entiendes cómo no llegan estos mensajes si hay que ser tan insistentes. Cuando ves danas o cuando ves pandemias, la gente no lo asocia. Dice, bueno, una dana, bueno, pues esto nada, es una cosa que toda la vida ha llovido. O cuando ves las sequías o cómo están los pantanos o todas estas cosas, bueno, pues yo creo que no lo asocian con un comportamiento individual y colectivo. Porque fíjate, una de las cosas, como personas particulares individualmente podemos hacer algo, sí, con nuestro voto, por ejemplo, podemos intentar cambiar las cosas, con nuestro consumo. Ahora vienen unas épocas de muchísimo consumo y de poder comprar en plataformas online y un consumo desaforado que no tiene sentido, ¿no? Entonces, con nuestro consumo podemos hacer mucho, con nuestro voto también, pero lo que tenemos que intentar es llegar a soluciones colectivas. Claro, hay ese derrotismo. Yo lo que creo es que no debemos de llegar ni a la desilusión ni al derrotismo. No. Y que claro, cuando enseguida cuando dices que esto es un problema y que hay que hacer algo, te dicen ya, pero es que los que van en jet privados, sí, por supuesto, claro que hay que denunciar el que va en jet privado. O el que contamina un montón con una gran empresa, el oligopolio eléctrico, claro que hay que denunciar eso y que hay que ir contra ahí, ¿no? Pero desde ahí se va, desde la política, desde el consumo, desde tal. Entonces, bueno, pues que tenemos que movilizarnos. Tenemos como ciudadanía un poder muy grande. Lo que pasa es que hay que utilizarlo y hay que unirnos. Vamos a terminar, José Antonio, con acciones concretas. Visionado de película este jueves que se llama Mariposas Negras, donación de sangre para la semana que viene. Cuéntanos un poco estos eventos que tenéis en Ecologistas en Acción. Sí, a corto, nosotros ya llevamos con Siembravida, llevamos un largo trayectoria en temas educativos y ahora ofertamos a los centros educativos muchísimas más opciones y se pueden poner en contacto con nosotras y tal. Pero sí, a corto plazo tenemos este jueves 19, tenemos en los cines Groucho Mariposas Negras, que es una película que habla del cambio climático y cómo afecta a las migraciones y fundamentalmente a las mujeres. Entonces es una película de animación que niños y niñas a partir de 8 años pueden ir, pero para personas adultas también le van a sacar una visión muy interesante. Entonces quedamos mañana con todas aquellas personas que quieran. Y luego la semana que viene tenemos una acción muy bonita que es Regala Vida por Navidad, que en Twitter, en X, en Mastodon, en todos los sitios vamos con ese hashtag, vamos a ir a donar sangre el lunes 23, el 26, el 27 y bueno, pues es un poco demostrar que hay regalos que podemos hacer que no cuestan dinero. Que valen mucho pero no cuestan dinero. Entonces, bueno, pues estas son las dos acciones así a corto plazo, ¿no?
Bueno, eso es lo que tienen planteado Ecologistas en Acción y bueno, pues siempre pensando que en esto de educar, pues igual que no a todas las alumnas y alumnos se les quedan las raíces cuadradas o no a todas se les queda cuál es exactamente, bueno, pues cómo funciona el Mercosur, por ejemplo, pero que seguro que si se riegan las plantas, hombre, raro será que una planta se te muera si la cuidas bien y aprenderá al final pues lo que es el ciclo del agua y seguir lo mejor posible en este planeta que estamos tratando tan mal bueno, desde hace ya mucho tiempo y la idea es intentar tratarlo mucho, mucho mejor. José Antonio Sánchez Raba, como siempre, un placer contactar contigo y muchas gracias por atender desde luego la llamada del Faradio. Igualmente, Alfaradio, estáis haciendo una labor increíble y es un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias y un abrazo, José Antonio. Igualmente.